Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy platicaremos sobre la digestión, la absorción y el transporte de los carbohidratos. Así que vamos con la introducción y adelante. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la digestión y la absorción de los carbohidratos. Y como ustedes ya podrán imaginarse, existen una gran cantidad de alimentos que nos van a sostener la vida en un organismo. Son alimentos que normalmente van a contribuir donando la energía para que las células puedan llevar a cabo su función. Entre estos nutrientes tenemos a las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales, y el día de hoy vamos a hablar sobre los carbohidratos o hidratos de carbono. La forma en la que nosotros podemos degradar estas moléculas es a través de la digestión. Y la digestión es un proceso que permite la transformación de los alimentos en sustancias más sencillas para poder así absorberlos. Y este proceso normalmente se lleva a cabo por hidrólisis. Vamos a ver cómo ocurre entonces la hidrólisis de los carbohidratos o hidratos de carbono. Tenemos los hidratos de carbono que provienen en la dieta, que normalmente estos hidratos de carbono o carbohidratos en la dieta son grandes polisacáridos o disacáridos, que son una combinación de monosacáridos unidos por un enlace de condensación que se conoce como enlace glicosídico. Para poder degradarlos, como ya vimos, necesitamos la hidrólisis, ¿de acuerdo? Y a través de esa hidrólisis vamos a eliminar un ion hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo del monosacárido siguiente. Quiere decir que la hidrólisis nos va a eliminar una molécula de agua. Y aquí lo tenemos. Tenemos un disacárido, lo hidrolizamos y a través de esta hidrólisis nosotros vamos a perder un átomo, un hidrógeno de este carbohidrato y un oxidrilo de este carbohidrato. Eliminamos agua y generamos dos monosacáridos separados. Ese es el proceso de hidrólisis. Muy bien, ¿cuáles son las fuentes principales de los carbohidratos? Es la sacarosa, que es el azúcar comercial, la lactosa, que es el azúcar de la leche, los almidones, que se encuentran en grandes cantidades en semillas, glucógeno, que es un polímero que se almacena en nuestros tejidos, pectinas y destrinas, que también se encuentran en fuentes exógenas. Muy bien. Aquí tenemos un esquema general de cómo ocurre la absorción y la digestión de los carbohidratos. ¿Qué ocurre en la boca y en el estómago? Prácticamente tenemos la acción de una enzima que se llama tialina, que es secretada por la glándula parótida, y esta enzima se encarga de convertir a los carbohidratos en maltosa. Esto también va a ocurrir en el fondo y en el cuerpo gástrico, y en el intestino delgado vamos a tener la acción de otra enzima que se conoce como la amilasa pancreática, y vamos a tener enzimas en el epitelio intestinal, donde vamos a tener la lactasa, la sacarasa, la maltasa y la alfa destrinasa, que son las encargadas de degradar a monosacáridos todo el resto de carbohidratos que hayan quedado. Por eso es que aquí tenemos que decir que son las encargadas de convertir los disacáridos
lactosa, sacarosa, maltosa y monosacáridos. Y vamos a ver también que en el epitelio existen otro tipo de enzimas que se encargan de generar los monosacáridos. Bueno, este es un esquema general de donde se empiezan a degradar los carbohidratos, que es en la boca. Prácticamente en el estómago no ocurre una gran degradación, todo ocurre en el intestino delgado y en las células epiteliales del intestino. Y aquí tenemos los disacáridos, del 3 disacáridos que son importantes. La lactosa, que está constituida de galactosa y glucosa. La sacarosa, que está constituida de fructosa y glucosa. Tenemos la maltosa, que es un polímero de glucosa. Acá tenemos cómo están unidos. Por ejemplo, la sacarosa tiene un enlace glicosídico alfa 1,2. La maltosa tiene un enlace glicosídico alfa 1,4 y son dos moléculas de glucosa, que habíamos visto que en la sacarosa es glucosa y fructosa. La lactosa, que es galactosa y glucosa, está unida por un enlace beta 1,4. La trealosa, que este es un disacárido que vamos a encontrar muy frecuentemente en los hongos, está constituida por dos moléculas de glucosa unidos por enlace alfa 1,2. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver con un poquito más de detalle cómo se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos en la boca. Aquí tenemos que las glándulas salivales van a encargarse de elaborar y van a secretar fluidos y enzimas digestivas. Aquí básicamente vamos a tener la amilasa salival, que va a tener como sustrato el almidón, una parte del almidón que se conoce como amilosa y alguna parte de la amilopectina. Aquí también van a empezar a degradar parte del glucógeno exógeno, que normalmente lo vamos a encontrar en los productos cárnicos. Aquí se necesita, para que esta enzima, la amilasa salival, lleve a cabo su función, un pH de 6.6 a 6.8 y también necesitamos el ion cloro. Esta secreción de fluidos y enzimas digestivas está estimulada por la presencia del alimento. Esta enzima, la amilasa salival, tiene una vida media muy corta, por eso aquí dice que la enzima se naturaliza en el estómago y ahí va a ser hidrolizada como si fuera una proteína. Muy bien, y es así como en la boca empezamos a degradar los carbohidratos que ingerimos en la dieta. ¿Qué ocurre en la digestión de los carbohidratos en el duodeno? Muy bien, aquí vamos a tener que el páncreas nos va a ayudar a la elaboración y secreción de bicarbonato y de enzimas digestivas. Aquí nosotros vamos a tener la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática va a tener como sustrato el almidón, la parte de la amilosa y parte de la amilopectina. También va a degradar glucógeno exógeno. Necesitamos un pH de 7 y esta es una hidrólisis más prolongada. Quiere decir que la vida media de la amilasa pancreática es mucho más grande que la vida media de la amilasa salival. Aquí la síntesis de esta amilasa pancreática es estimulada por el quimoácido en el duodeno. Esta amilasa pancreática es secretada por las células endocrinas del duodeno y es estimulada por la CCK y la secretina. Muy bien, eso es lo que ocurre en el duodeno. ¿Qué son productos de la digestión del almidón? El almidón es una molécula grande que nos va a dar como productos varios derivados. Por ejemplo, tenemos la maltitosa,
la destrina límite, la maltosa, la isomaltosa y la glucosa. Y todo va a depender del lugar donde corte. Entonces la maltodextrosa, su nombre lo dice, son 3 unidades de glucosa. La destrina límite son residuos de glucosa, aquí los tenemos, pero que se encuentran por lo menos con un extremo ramificado. Estas son uniones 1,4 y esta es una unión 1,6. Entonces, cuando tenemos la presencia de una unión 1,6, entonces vamos a llamar a este producto una destrina límite. La maltosa pues es un disacárido y la glucosa pues es un monosacárido. ¿De acuerdo? Entonces tenemos uniones 1,4. Repito, maltodextrosa son 3. Destrina límite cuando encontremos una unión ramificante que es un enlace 1,6. Y la maltosa son 2 glucosas y la glucosa. Todos estos son productos de la digestión del almidón por la amilasa salival y por la amilasa pancreática. ¿Qué ocurre en la superficie de las células intestinales? Aquí vamos a tener enzimas adheridas al borde en el cepillo de los enterocitos. Y aquí vamos a tener como sustratos disacáridos y oligosacáridos. Acuérdense que los oligosacáridos son cadenas de monosacáridos que no pasan entre 15 y 20 unidades. Son cadenas de monosacáridos muy pequeñas. Acá vamos a tener, ¿qué enzimas tenemos? La maltasa, que es una alfa glucosidasa que va a romper los enlaces alfa 1,4, que está presente en la maltosa y en la maltodextrosa y nos va a generar como monosacárido la glucosa. Acá tenemos la sacarasa, que va a tener como sustrato la sacarosa, que nos va a dar como monosacáridos la fructosa y la glucosa. También tenemos como enzima la isomaltasa, que va a romper enlaces alfa 1,6. Su sustrato es la isomaltosa, las destrinas, y nos va a dar glucosa. La lactasa o beta galactosidasa, que su sustrato es la lactosa y nos va a dar galactosa y glucosa como monosacáridos. Aquí en azul siempre vamos a ver los productos finales de la acción de las enzimas que son monosacáridos. La trealosa o trealasa, que es la enzima, el sustrato es la trealosa, que normalmente es un azúcar que vamos a encontrar en los hongos y generalmente nos va a dar glucosa. ¿De acuerdo? En algunos casos esas enzimas se encuentran formando complejos, es decir, no se encuentran solas, sino se encuentran asociadas entre ellas. Por eso tenemos un complejo que es la sacarasa isomaltasa. Como uno de estos ejemplos, vamos a ver otros más. ¿Hay digestión de carbohidratos en el citosol de las células intestinales? No, la respuesta es no, no hay digestión de carbohidratos dentro de las células intestinales. La digestión se completa en el lumen del intestino. Los productos finales son monosacáridos y son transportados a distintos lugares. Muy bien, ahora vamos a ver la absorción de la glucosa. En este caso, la absorción de la glucosa va a depender del transporte de sodio mediante un mecanismo llamado cotransporte, es decir, entra sodio y entra glucosa a través de un transportador. El transporte activo del sodio proporciona la fuerza para el desplazamiento de la glucosa. La galactosa usa un mecanismo muy similar a la glucosa, es decir, usa un transportador. La fructosa utiliza un mecanismo de difusión facilitada.
Bueno, y aquí tenemos un resumen de la digestión y absorción de los carbohidratos. Tenemos carbohidratos de la dieta. Tenemos que vamos a tener tres grandes formas en las que se presentan estos carbohidratos en la dieta: el almidón, los disacáridos y los monosacáridos. En el caso de los monosacáridos, pues generalmente pueden ser fructosa y glucosa, y estos difunden libremente hasta llegar a hígado o músculo, donde van a ser utilizados. En el caso de los disacáridos vamos a tener enzimas que los van a degradar. Tenemos la lactosa como disacárido, que va a ser degradado por la lactasa, que nos va a dar galactosa, y glucosa, que ya va a poder ser transportada hacia hígado o hacia músculo. En el caso de la sacarosa, la enzima que se encarga de degradarlos es la sacarasa, y que nos va a dar como producto la fructosa y la glucosa. En el caso del almidón, vamos a tener amilasas, y estas amilasas nos van a dar distintos productos, generalmente la maltosa y la isomaltosa. La maltosa tiene como sustrato para una enzima que se llama maltasa y que nos va a dar glucosa. La isomaltosa con enlaces alfa 1,6 tiene un sustrato para una enzima que se llama isomaltasa y que normalmente nos va a dar la glucosa. Entonces tenemos básicamente la digestión se puede dar por enzimas salivales y enzimas pancreáticas y enzimas que vamos a tener en la superficie del intestino, y básicamente se absorben en el intestino y después son transportados hacia hígado o músculo. Muy bien, vamos a hablar un poco del almidón. El almidón está constituido por dos grandes moléculas, que es normalmente una de ellas es la amilosa. Como habíamos visto, está unida por enlaces glicosídicos alfa 1,4. La amilosa tiene una característica: es una molécula lineal, no está ramificada. En cambio, la amilopectina es una estructura ramificada y es mucho más grande que la amilosa. Acá tenemos que la amilopectina va a tener enlaces alfa 1,4 y va a tener enlaces alfa 1,6 como uniones glicosídicas, que va a permitir que se ramifique. Estas ramificaciones las vamos a encontrar cada 24 o 30 residuos, es decir, cada vez que tengamos 24 unidades de glucosa o 30, vamos a tener una ramificación. A su vez, esto se puede seguir sintetizando y luego vamos a tener más ramificaciones, lo que hace que los almidones sean unas moléculas muy complejas con altas cantidades de glucosa, y por lo tanto estos son los principales proveedores de carbohidratos, y los almidones los vamos a encontrar ampliamente distribuidos en muchos productos que nosotros normalmente ingerimos. Estos son los responsables del exceso de energía que entra a nuestro organismo. Acá tenemos resumido los complejos que nosotros les habíamos dicho que se formaban para poder degradar a los distintos sustratos que llegaba. Y tenemos un complejo que se llama, que ya habíamos visto, que es la sacarosa isomaltosa, que ya habíamos visto que estaba compuesto por la sacarasa, la maltasa y la isomaltasa. Ya sabemos que para la sacarasa es la sacarosa, para la maltasa es la maltosa, para la isomaltosa tenemos las destrinas límites y la isomaltosa, y que en el caso de la sacarasa nos va a dar fructosa y glucosa. En el caso de los otros dos enzimas nos va a dar glucosa. Este es un complejo formado por tres enzimas. Tenemos otro complejo que se llama glucoamilasa gamma exoamilasa. Este complejo nos va a degradar oligosacáridos, que va a incluir a las destrinas límites
pero va a excluir aquellas que tengan alfa 1,6 como uniones. Todos nos van a dar glucosa. Ya habíamos visto la lactasa, que es la beta-galactosidasa, y la trealosa. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un complejo nuevo que no habíamos visto, que es la glucoamilasa gamma hexoamilosa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se absorben los monosacáridos? Los monosacáridos se absorben mediante diferentes proteínas transportadoras, algunos con transporte activo secundario o con transporte de 2 sodios hacia dentro de la célula intestinal, luego hacia la sangre vía vena porta. Los disacáridos y polisacáridos no hidrolizados no se absorben y normalmente se eliminan en las heces. El sorbitol también se absorbe menos y de forma muy lenta. Absorción de los monosacáridos. Tenemos el transportador de glucosa y sodio que se conoce como SGLT o normalmente se conoce como GLT. Transporte activo secundario es una bomba de sodio y potasio, mantiene el gradiente de sodio en la membrana luminal, permite que entre glucosa en contra de gradiente. También puede entrar por este mecanismo, por este sistema de transporte, la galactosa. Estos transportadores son unas proteínas de 12 dominios transmembranales. Participan en el transporte facilitado pasivo uniport. En la membrana luminal entran al enterocito, fructosa, va a entrar por el transportador 5. En la contraluminal van a la sangre. Varios monosacáridos usan el transportador GLUC2. Acá lo tenemos como se lleva a cabo la absorción de los monosacáridos. Muy bien. Entonces tenemos los productos, que puede ser la galactosa, la glucosa y la fructosa. Vamos a ver, la fructosa entra vía el transportador 5 y va a salir vía el transportador GLUC2, y de ahí se va a distribuir al hígado o al músculo según las necesidades. En el caso de la galactosa y de la glucosa, como ya habíamos visto, necesitamos que entre sodio. Entra sodio y entran estos dos azúcares, galactosa y glucosa. Estos dos azúcares, glucosa y galactosa, utilizan el transportador 2 para ser distribuidos hasta los tejidos donde va a ser utilizado. En el caso del sodio, es transportado por la ATPasa, la cual utiliza ATP, lo hidroliza en ADP, y lo que favorece la salida del sodio y a su vez provoca la entrada de potasio. Y eso es como se transportan los monosacáridos que ingerimos en la dieta y que van a ser utilizados en el hígado, en el músculo, en el eritrocito, en el cerebro. Si te has perdido los videos anteriores, te invito a que los revises. Muy bien amigos, con esto hemos terminado el video del día de hoy. Si has llegado hasta aquí, hasta el final, y te ha gustado este video, te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campana para que estés al pendiente de los nuevos videos que se suban. Además te invito a que compartas, difundas y diverjas. Por tu atención, muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.